la vida y obra de William Thomson, Lord Kelvin. Y ahora, como anticipamos, vamos a ver a Kelvin en relación a la discusión sobre la edad de la Tierra. Eh, por supuesto, ya estamos a segunda mitad del siglo XIX. Digamos, la idea de que el mundo fue creado hace 6.000 años, digamos, iba quedando atrás, al menos en el mundo científico, y de la mano también de la, el lento progreso en ese momento de la geología, ¿no? Por supuesto que creer que la Tierra tiene millones de años, mm, no, no era incompatible con el ser cristiano, por ejemplo, ¿no? De hecho, Kelvin era cristiano, nunca dejó de serlo. Em, y por otro lado, su espíritu científico era muy firme, ¿no? Con lo cual, él se opuso a partir de esa, digamos, de esa unión entre cristianismo y cientificismo, se opuso a una corriente de pensamiento en geología llamada uniformismo o uniformitarismo. Supongo que suena mejor uniformismo. Pero bueno, esa corriente geológica lo que sostenía y sostiene es que, bueno, digo sostiene, aunque en realidad nadie adhiere hoy en día seriamente a eso, que los procesos naturales que actuaron en el pasado sobre la Tierra son los mismos que actúan en el presente. Eh, si el pasado es el pasado reciente, uno puede ser uniformitarista, ¿no? Ahora, si uno los tiende al pasado remoto, entonces no, claramente hoy nadie duda de que la Tierra tiene no mucho más de 4.500 millones de años de vida, con lo cual claramente no puede haber tenido una geología uniformitarista, ¿no? Eh, ahora, las raíces filosóficas de esta corriente tienen raíces muy antiguas. Justamente, eh, digamos, tiene una remota unión con las ideas de un universo eterno, ¿no? Ideas, sobre todo atomistas. Si el universo es eterno, la Tierra es eterna, entonces el uniformitarismo tendría lugar en esa corriente, en esa línea de pensamiento filosófica, ¿no? Ahora, digamos, obviamente esta corriente tuvo sus importantes miembros, adherentes, eh, científicos. Eh, entre ellos, bueno, algunos famosos como William Whewell, James Hutton, Charles Lyell y John Playfair, famosos científicos naturalistas de los siglos XVIII y XIX, este, que adherían en mayor o menor medida a esta corriente. Incluso nuestro Charles Darwin también se apoyó en esas ideas, como para que las escalas temporales que él sabía que requerían su recientemente elaborada teoría de la evolución tuvieran tiempo suficiente, ¿no? Em, como para poner, digamos, una cierta cota a esto, al menos Charles Darwin requería que la Tierra hubiera sido, digamos, la geología terrestre hubiera sido uniformitarista, al menos durante unos cuantos millones o quizá miles de millones de años, ¿no? Eh, como Kevin nunca adhirió a esta corriente geológica, él decía que la única posibilidad de ser compatible
con lo que él creía era la escasa edad de la Tierra, era que la vida hubiera tenido un origen exobiológico, por ejemplo, eh, un musgo traído por un meteorito, ¿no? Desde otros mundos. Esta idea va a ser reflotada en el siglo XX por el famoso astrofísico inglés Fred Hoyle, la idea de la panspermia, eh, porque realmente hasta el día de hoy eh, no se tiene para nada una idea cabal de cómo pudo haber surgido la Tierra en un planeta inerte, lo cual no significa que se descarte, sino que simplemente todavía no se conoce el detalle de cómo pudo haber sido. Obviamente, atribuirlo a un origen exobiológico es patear, o, digamos, guardar el polvo bajo la alfombra o patear la pregunta más lejos, porque habría que explicar cómo se originó ese musgo, ¿no? O ese microbio extraterrestre, ¿no? En su planeta de origen. Así que, pero bueno. Em, el tema es que cuando uno no encuentra una solución a un problema, bueno, a veces acude a este tipo de soluciones. Muy bien, entonces, para adentrarnos en este capítulo espacial en la vida de William Thomson, eh, vamos a introducir a otros personajes, pero en relación exclusivamente con este tema de la edad de la Tierra, ¿no? Entonces vamos a mencionar a Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, un científico naturalista francés que nació en Montmartre en 1607 y falleció en París en 1788. Longevo, como podrán ver, 81 años, justo murió el año anterior a la Revolución Francesa. Em, fue notable dentro de una historia más amplia de la ciencia que incluyera más aspectos de la historia em, de la, de la biología en general, o de la historia natural como disciplina, deberíamos haber incluido el Conde de Buffon. Bueno, por ejemplo, tuvo como mérito también anticipar parcialmente las ideas de Darwin. Él justamente señaló las similitudes por encima de las diferencias entre los hombres y los simios y llegó a señalar la posibilidad de que tuvieran un ancestro en común. O sea, que no es poca cosa decir eso en el siglo XVIII. Eh, él observaba que el calor del Sol em, es insuficiente para mantener la Tierra a la temperatura que está, con lo cual fue uno de los primeros que propuso que la Tierra tiene un calor residual, un calor interior residual de una época remota. Eh, no consideraba que ese calor residual fuera generado, o sea, no postuló que hubiera reacciones que tuvieran lugar en la actualidad, pero sí un calor residual, ¿no? Porque para él no era suficiente el calor del Sol. Eh, entonces, digamos, en esta historia acá puse primer uso exitoso de un argumento entrópico de escalas temporales. Ahora voy a explicar por qué es eso. O sea, digamos, explicar un hecho, que es el hecho de que nosotros existimos, como raza humana, existimos. Entonces, ¿cómo explicar ese hecho? Eh, de una manera lo más natural posible, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias nos da este hecho acerca del pasado? Y también acerca del presente en cuanto a, por ejemplo, la existencia de un calor residual. Digamos, como para citar un antecedente, Newton, cuando no, también calculó cuánto tiempo hubiera tardado la Tierra en enfriarse si se hubiera formado como un gigantesco globo de hierro rojo vivo. Él calculó que el tiempo de enfriado hubiera sido de algo más de 50.000 años. Claro, como algunos de ustedes sabrán, el hierro es mucho más conductor de calor que la arcilla, que la madera, que tantos otros elementos o sustancias, con lo cual
digamos, este cálculo no estaba tan errado. Lo que pasa es que la Tierra no es un enorme globo de hierro al rojo vivo, ¿no? Eh, tomando esta misma hipótesis de Newton, Buffon calculó 36.000 años hasta llegar a una temperatura apta para la vida mínima, o sea, una temperatura lo suficientemente fría como para la vida, y otros 39.000 hasta ahora, que es una temperatura levemente por debajo de la mínima, de la máxima, como para que haya vida, ¿no? Eh, en el siglo XVIII, que es donde estamos en este momento parados, o sea, un siglo antes de Kelvin, siglo XVIII, Buffon, eh, no había para nada consenso sobre qué edad tenía la Tierra, más allá de algunas estimaciones bíblicas, ¿no? Como las del obispo de Asher, de unos 6.000 años. Em, pero en todo caso, los más, llamémosle, librepensadores, se atrevían eh, a pensar a lo sumo que la Tierra podía tener algunas decenas de miles de años. Y si encima le sumamos estas escalas de Newton, ¿no? Y de Buffon en cuanto a la Tierra como... Hoy en día, digamos, podemos decir que es verdad que la Tierra en parte es un globo de hierro. O sea, realmente el núcleo de la Tierra tiene en gran porcentaje hierro y que está caliente, con lo cual parcialmente no está errado. Pero vamos a ver que el tema es más complicado, ¿no? Eh, Ahora, cuando la geología se fue desarrollando, ¿no? Y fue estimando edades crecientes de la Tierra, bueno, el problema de em, cómo explicar que la Tierra mantuviera la temperatura que tiene durante, no decenas de miles, sino durante millones de años, se fue incrementando ese problema. Eh, Porque, bueno, por un lado, eh, estas ideas, ¿no? Estos cálculos, por más que Buffon eh, estableció la hipótesis, digamos, del calor residual, sus cálculos decían que no podía haber calor residual. En cualquier hierro incandescente ya se habría enfriado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que la Tierra siga siendo caliente? Teniendo en cuenta que el calor del Sol, según ellos, no era suficiente. Lo cual en parte es verdad. O sea, si no hubiera calor remanente en la Tierra sería más fría. Lo que pasa es que ahora sabemos que además hay reacciones nucleares teniendo lugar en el interior de la Tierra que contribuyen a que la Tierra no sea un lugar más frío, además de lo que todos conocen como el efecto invernadero, ¿no? Muy bien, estamos todavía en el siglo XVIII, ya hacia fines del siglo XVIII, principios del XIX, aparece en escena Jean-Baptiste Joseph Fourier, un físico matemático famoso por haber desarrollado una teoría matemática de la conducción del calor. De hecho, bueno, perteneció a la tradición físico-matemática francesa. De hecho, muchos lo conocen por la serie de Fourier. Él escribió una obra llamada Teoría Analítica del Calor, em, que es una teoría matemática donde tiene en cuenta un sistema físico en donde la conductividad del calor, de la conductividad térmica no sea necesariamente uniforme y que incluso, bueno, o sea, tener en cuenta que la realidad es que la Tierra no es toda hierro, ¿no? Eh, Ahora, claro, más allá de que no se tenía mucha idea de cuál es la composición de la Tierra, Kelvin, en su prodigiosidad, digamos, o de, de adolescente, a los 16 años, leyó esta obra de Fourier, que tenía bastante de matemática, la comprendió, y entonces él la aplicó tanto a la Tierra como al Sol. Con lo cual el problema se agravaba, porque él llegó a la conclusión de que ni la Tierra ni el Sol podrían haber vivido eternamente. O sea, de hecho en ese momento nadie se imaginaba algo como la energía nuclear, como la energía termonuclear, que es la que mantiene brillante al Sol, con lo cual eh, al Sol se lo modelaba como un sistema muy caliente, ¿no? Eh,
que se está enfriando, en parte sigue generando energía producto del trabajo que ejerce su propia fuerza de gravedad sobre sí mismo, pero aún así esa energía gravitacional, ¿no? Como hemos comentado alguna vez, la energía potencial gravitacional es negativa a medida que un cuerpo se va achicando, la energía gravitacional se hace más negativa, potencial, y por lo tanto puede ir liberando energía. Ahora, para eso también hay un límite. Kelvin aplicó todos sus conocimientos matemáticos y físicos al problema y en 1863 publica el trabajo On the Secular Cooling of the Earth, o sea, sobre el enfriamiento secular de la Tierra, en la Philosophical Magazine. Entonces, lo que hizo fue modelar a la Tierra con una conductividad constante, inferior a la del hierro, pero constante a lo largo de todo el interior de la Tierra, y como condiciones de contorno, un núcleo a 4000 grados Kelvin y la superficie a la temperatura que sabemos que está, ¿no? Ahí, digamos, obtuvo un resultado que le dio aire, digamos, a la geología, porque sus resultados indicaron ah, que la Tierra requeriría 98 millones de años desde su solidificación, o sea, desde una temperatura, digamos, por debajo del punto de fusión del hierro, hasta la actualidad. O sea, eh, si todo estuviera a 4000 grados Kelvin, pero que no todo fuera hierro, con una conductividad promedio inferior al del hierro, em, le dio eso, 98 millones de años, que es una cantidad, por supuesto, mucho mayor que las... Pero aún así, esta cantidad no le terminó de resolver el problema a Kelvin, ¿no? Y tampoco se lo va a resolver cuando aparezca Darwin en la escena, porque 98 millones de años, eh, ya los científicos naturistas de esa época estimaban que no iba a poder ser suficiente tampoco para explicar la historia natural, de la Tierra. Además había otro problema: ¿cómo hacer para que el Sol también durara al menos 98 millones de años, ¿no? Y eso en donde acá hay esta es una imagen de William Thomson ya bastante anciano. Eh, bueno, y un año antes de este artículo, él había publicado On the Age of the Sun's Heat, la edad del calor del Sol, en otra revista, la Macmillan Magazine. Él estimó una edad, claro, de los conocimientos del Sol, y más en esa época eran mucho más inciertos que los conocimientos de la Tierra, con lo cual estimó una edad para el Sol entre 10 y 100 millones de años. Al menos todavía incluía esta estimación para la de la Tierra, o por lo menos para el tiempo de enfriamiento de la Tierra. Eh, Estamos en el contexto de una iglesia, de una Inglaterra victoriana, una Inglaterra, bueno, con la reina Victoria, conservadora, em, y por supuesto opuesta a estas modernas ideas de Darwin, que estaban recién naciendo en la década de 1860. De hecho, uno de los objetivos de Kelvin era refutar la teoría de la evolución de Darwin, que ya en ese momento se estimaba que necesitaba más de 100 millones de años. O sea que con esto, digamos, para Kelvin fue como un éxito en su lucha contra la teoría de la evolución, ¿no? Que la Tierra y el Sol deban tener menos de 100 millones de años. Ahora bien, en esta historia de la edad de la Tierra vamos a introducir a un par de protagonistas más. Uno de ellos lo hemos mencionado, a Peter Guthrie Tate, en alguna oportunidad. Volveremos sobre él más adelante. Él era amigo de Kelvin, físico también. Em, Mejoró, entre comillas, los cálculos de Kelvin, pero ese empeoró los resultados, Eh, ya que bajó la edad del Sol a menos de 20 millones de años, con otro modelo del Sol eh, supuestamente mejor que el de Kelvin. Em,
Newcomb, otro físico y astrónomo, lo bajó aún más, a 10 millones de años. Ahora bien, y acá también, digamos, en esta historia paralela, ¿no? A este tema principal que estamos tratando, que es la termodinámica, eh, es interesante ver cómo, abriendo la mente, se pueden desarrollar ideas nuevas, ¿no? Y eso me parece el geofísico de origen escocés, James Croll, que era defensor de la teoría de Darwin, de la evolución, dijo, algún mecanismo en el Sol tiene que haber, ¿no? Y dice, bueno, quizá no conozcamos cuál es el mecanismo extragravitacional, ¿no? De la energía del Sol, pero quizá haya algún mecanismo. Y en un artículo en la revista Quarterly Journal of Science de 1877, él escribe, fíjense, su incapacidad, refiriéndose a la del físico, vamos a quitar, sin embargo, de concebir otra fuente no puede ser aceptada como prueba de que no existe ninguna otra fuente. O sea, acá podríamos parafrasear la frase famosa que hemos visto, ¿no? Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia necesariamente. Acá sería ausencia de concepción de una fuente alternativa, no puede ser evidencia de la ausencia de esa fuente alternativa de energía. ¿Ok? Con lo cual muestra James Kroll una apertura de mente diciendo, bueno, quizá haya alguna fuente de energía en el Sol que lo hace mucho más longevo de lo que nuestras pobres teorías solares nos dicen, nada más que no la conocemos. Y dio en el clavo, porque como todos sabemos, la fuente de energía del Sol no es la fuerza de gravedad, sino es la fuerza termonuclear. Bueno, acá aparece también este, em, otro geólogo escocés, también amigo de Kelvin. Nos referimos a Sir Archibald Geikie, que él dijo lo siguiente, digamos, él considerando, digamos, el ritmo actual de cambio geológico y biológico como una constante a lo largo de toda la historia de la Tierra. O sea, em, si el ritmo actual del cambio geológico fue siempre el mismo, ¿no? Em, Él dijo, la edad tiene que ser grande también. Ahora, ¿en qué sentido? Vamos a compartir un fragmento de un discurso presidencial. Él fuera presidente de la 1892. 1892, estamos avanzando del tiempo, ¿no? De la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Y como presidente, en el discurso de 1892, decía, luego de una cuidadosa reflexión sobre la materia, afirmo que el registro geológico establece una masa de evidencia la cual ningún otro argumento de otros departamentos de la naturaleza pueden explicar. Y lo que me parece no puede ser interpretado satisfactoriamente, salvo permitiendo un rango de tiempo mucho mayor que los límites estrechos que las especulaciones físicas recientes concederían. Que debe haber algún error en el argumento físico puedo, de mi parte, difícilmente dudar. O sea, Geikie prefirió aceptar la evidencia geológica y biológica, ¿no? De que la Tierra es mucho mayor que 100 millones de años y no por el hecho de que aún no sepamos cuál es la fuente de energía, decir eh, que bueno, que el ritmo geológico fue diferente del pasado, eh, um, etcétera, ¿no? Bueno, justamente Kelvin, que siguió trabajando en esto, él cambió su modelo, lo hizo más sofisticado, su modelo de la Tierra, suponiendo que la conductividad de calor de la Tierra en el interior no fuera alguna constante, sino que fuera variando alrededor del interior de la Tierra. Él dijo que
quizá la Tierra tuviera una edad de hasta 4.000 millones de años. Ahora lo que decía es que esta idea de que la conductividad no fuera constante, no se, digamos, no se aplica al Sol, y que el Sol, con semejante pérdida de energía, no puede haber vivido más de unas pocas decenas de millones de años, ¿no? O sea, él seguía diciendo que el problema, si no estaba en la Tierra, seguro que estaba al menos en el Sol. Y acá aparece otro personaje importante, que es el geólogo Thomas Crowder Chamberlain, es en este caso norteamericano. Bueno, les cuento que este geólogo fue el creador de la teoría de los planetesimales como teoría de formación del sistema solar. Es interesante porque, bueno, acá ya nos estamos yendo un poco, como les dije, de la vida de Kelvin, porque estamos terminando este mini capítulo de la edad de la Tierra en relación a Kelvin. Él, en un artículo en la revista Science de 1899, de alguna manera anticipó la fusión nuclear sin conocerla ni remotamente. Y fíjense por qué. Dice, ¿es el conocimiento actual relativo al comportamiento de la materia bajo tales condiciones extraordinarias como las que se dan en el interior del Sol suficientemente exhaustivo como para garantizar la aserción de que no existe ninguna fuente de calor no conocida? Lo que sea la constitución interna de los átomos está aún abierta a cuestionamiento. No es improbable que haya, y acá hago énfasis, organizaciones complejas y asentamientos de energías enormes. Ciertamente ningún químico cuidadoso realmente afirmaría que los átomos son elementales. Yo creo que estas dos frases, ¿no? Asentamientos de energía enormes, ¿no? Y decir que ningún químico cuidadoso realmente afirmaría que los átomos son elementales, claramente está anticipando la física nuclear. ¿Eh? El hecho de que así como las reacciones químicas transforman moléculas en otras moléculas, quizá haya reacciones que transformen átomos en otros átomos. No que no es lo mismo, ¿no? Transformar una molécula en otra molécula, que eso es lo que hace una reacción química, no es lo mismo que transformar un átomo en otro átomo. O sea, Chamberlain, para solucionar el problema del Sol, que era un problema, ya no tanto el de la Tierra como vimos con las estimaciones de Kelvin, pero sí el del Sol, él dijo, bueno, quizá haya alguna fuente de energía microscópica que no tenemos la menor idea. Eso es interesante. O sea, como, por eso digo, pensamiento entrópico sin entrar en cuestiones místicas, sino el hecho de decir, nosotros existimos, ah, si creemos en una historia natural, digamos, que prescinda de una creación a medida de todo lo que hay, no de un creador, digamos, necesariamente, pero sí de una creación a medida de todos los detalles del presente, requerimos de muchos millones de años, bueno, quizá haya alguna energía que no conocemos, ¿no? Bueno, hasta acá con la historia de la edad de la Tierra y Kelvin, que me pareció interesante como un paréntesis en esta historia de la ciencia y de la física en particular, porque es notable, ¿no? Cómo entran prejuicios, creencias religiosas, científicas en esta historia, ¿no? Volviendo a la vida de Thomson, yo les conté que además de estar más de 50 años como profesor en Glasgow, en la universidad tuvo otras actividades. Él ya, para la década de 1850, ya era una eminencia como físico, como filósofo natural, como físico. Entonces, y bueno, con aportes en distintas áreas de la física, ¿no? O sea, no solamente en la termodinámica. Eh, entonces, en 1856 se lo nombra director de eh, de una compañía que había sido fundada, digamos, pocos meses antes, una compañía para tener un cable submarino transatlántico, ¿no? Entre Inglaterra y Estados Unidos, para
establecer un telégrafo que había sido descubierto, bueno, unos pocos años antes. Bueno, establecer un telégrafo eh, con cable eléctrico entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Bueno, se imaginan que tender un cable en 1856 que atraviese el Océano Atlántico es una tarea hasta inimaginable, y más hoy en día es difícil imaginar, más en esa época con los recursos de esa época, ¿no? Acá tenemos una imagen del Great Eastern, que es el buque que fue encargado para desplegar, perdón, el cable submarino. Acá hay un dibujo de cómo estaban las gigantescas bobinas de cable submarino en las bodegas del barco. Bueno, por supuesto, tuvo muchas dificultades. De hecho, hubo un primer intento que terminó mal, o sea, terminó en el fracaso. Eh, pero bueno, finalmente, en un segundo intento, eh, ya habían pasado 2 años, estamos en el 5 de agosto de 1858, a las 4 menos 5, William Thomson en persona envió la primera señal eléctrica de Europa a América. eh, y recibió respuesta 5 minutos después. Imagínense para esa época poder transmitir información a 5.000 kilómetros de distancia y obtener respuesta a los 5 minutos. Algo inimaginable, ¿no? Lo que cuenta William Thomson en sus recuerdos de ese día fue que la alegría fue tan grande que le provocó un estado de casi ausencia mental, ¿no? Entonces es interesante llamar un estado así como de éxtasis casi místico, digamos, ¿no? No es para menos, o sea, yo me imagino, aparte de lo que habrá costado, días y días de navegación, desplegando estas bobinas, en medio, se me ocurre, ¿no? De mares calmos y no tan calmos. Bueno, ¿no? Bueno, otra de las contribuciones de Kelvin fue la metrología. Él propuso crear una junta de unidades eléctricas. Eh, y en esa época, estamos hablando de 1870, 60, 80, em, había como una especie de proliferación de unidades eléctricas y magnéticas todavía recién en la década de 1860-70 es cuando se unifica el electromagnetismo, ¿no? De Maxwell. Am, pero bueno, durante todas estas décadas de desarrollo de la electricidad y el magnetismo, había unidades de corriente, unidades de carga, unidades de fuerza magnética, em, que en muchos casos no estaba clara la relación entre ellas, ¿no? Bueno, finalmente, esta junta propuso este, lo que se llama el sistema de unidades eléctricas. En eso también fueron protagonistas importantes Gauss, ¿no? El famoso matemático, y Weber, uno de sus discípulos, eh, que habían desarrollado una teoría de cómo medir las fuerzas de los eléctricas, magnéticas y demás, y expresar las unidades fundamentales de masa, tiempo y longitud. O sea, cómo, digamos, a partir de sus equivalentes en desplazamientos, en cómo escribir las unidades eléctricas, magnéticas de fuerzas en términos de masa, tiempo y longitud, ¿no? Em, Estas contribuciones de Gauss y Weber les parecieron muy elogiosas, digamos, dignas de elogio y de aceptación a Thomson. Entonces le recomendó a la Junta que utilizar estas equivalencias, ¿no? Eh, bueno, todo esto va a redundar años después en la fundación del National Physical Laboratory, eh, como laboratorio nacional, estatal, para fijar los estándares de medición, o sea, digamos, las unidades asociadas a aparatos y sus metodologías de medición,
¿no? De todas las distintas fenómenos eléctricos y magnéticos que son los que definen las distintas unidades eléctricas y magnéticas, y a partir de ahí las equivalencias, o no equivalencias, sino cómo expresarlas en términos de las unidades fundamentales de masa, tiempo y longitud, ¿no? Bueno, otra contribución importante de Thomson fue, en este caso, con su amigo Tite, que ya mencionamos, una obra que va a ser un manual de física que va a ser usado durante años y años, sus Elements of Natural Philosophy. Es un manual de física teórica, digamos, que tiene tanto física como matemática, en donde incorpora, digamos, todos los descubrimientos del electromagnetismo hasta ese momento, eh, hasta ese momento cómo se habían desarrollado todas estas teorías de medición y de unidades y de instrumentales, este, con lo cual se transformó en un manual de uso tanto de físicos como de ingenieros, ¿no? de toda Europa. Creo que es interesante para ponderar, ¿no?, el valor de esta obra, leer el siguiente comentario de Maxwell, ¿no?, de James Clerk Maxwell, en relación a la obra, a esta obra dice: a Thomson y a Tite les corresponde en gran medida el mérito de haber destruido el monopolio de los grandes maestros de esa magia, tornando sus fórmulas mágicas tan familiares para nuestros oídos como si fueran palabras de uso doméstico. Los dos hechiceros del norte, porque bueno, ambos escoceses, sin escrúpulo ni temor, articularon en su lengua nativa los verdaderos y adecuados nombres de aquellos conceptos dinámicos que los antiguos magos solo podían invocar mediante símbolos balbuceados y ecuaciones inarticuladas. Ahora, el más débil de nosotros puede repetir las palabras mágicas y tomar parte en discusiones dinámicas que hasta hace pocos años habíamos dejado a nuestros superiores. Maxwell, que siempre tuvo esa, ya lo vamos a ver más adelante, esa particularidad de a veces hablar en términos medios místicos o hasta a veces hasta enigmáticos o también a veces hasta humorísticos. Estos hechiceros, digamos, eh, cuando se refiere a los grandes maestros de esa magia, se refieren a no alquimistas, no filósofos antiguos, sino a científicos de décadas anteriores, ¿no? O sea, con lo cual, bueno, creo que también nos da una idea del valor unificador de esta obra de Thomson y Tate en relación a poner en orden tanta proliferación, ¿no?, de unidades eléctricas y magnéticas y demás. Y hay un detalle importante, porque Maxwell se dio cuenta que, justamente gracias en parte a todo este trabajo, ¿no?, unificador, que el cociente entre las unidades eléctricas y magnéticas eh, em, tiene un valor numérico muy parecido al valor de la velocidad de la luz. Claramente esto a Maxwell le va a llamar mucha atención y va a ser un gran motivador de su desarrollo teórico posterior. O sea, eh, hay coincidencias que quizás que esconden algo profundo, ¿no? O sea, piensen que en ese momento todavía no se tenía, no se sabía que había ondas electromagnéticas y que la luz era una onda electromagnética, con lo cual, qué casualidad que un cociente de unidades eléctricas y magnéticas me dé un número muy parecido a la velocidad de la luz, ¿no? Esto Maxwell lo notó claramente. Bueno, como para ir terminando con Kelvin, o con William Thomson, fue nombrado caballero en 1866, y en 1892, ahí sí se transforma en el barón Kelvin de Largs, este, Largs, un condado en Escocia, perdón, al revés. Largs, una población en el condado Ayr de Escocia, a unos 50 kilómetros de Glasgow. ¿Por qué lo llamaron Barón Kelvin? Bueno, un reconocimiento, por supuesto, a sus logros en termodinámica,
Y además, una cosa interesante, fue el primer científico británico que fue miembro de la Cámara de los Lores. O sea, es interesante cómo un científico, por primera vez en Inglaterra, accede a un cargo, digamos, de gestión política nacional, ¿no? Ustedes quizás no sepan, bueno, en Inglaterra la Cámara de los Lores, a diferencia de la Cámara de los Comunes, es una cámara de legisladores, digamos, pero que obedece más a instituciones y agrupaciones, pero bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? Bueno, ¿por qué Kelvin? Bueno, porque hay un río, el río Kelvin atraviesa, entre otras cosas, el campus de la Universidad de Glasgow, ¿no? Eh, Como yo les dije, fue muy longevo. Kelvin vivió los primeros años del siglo XX, con lo cual eh, él alcanzó a enterarse, a ser consciente de que la física estaba lejos de ser una disciplina terminada, de que se venían nuevas revoluciones, ¿no? Eh, en la visión científica del mundo y de las leyes de la naturaleza descubierta, a descubrir, ¿no? Eh, Él tuvo una lucha lamentablemente infructuosa, que fue contra el sistema métrico inglés, al cual consideraba anacrónico e impráctico, ¿no? Él justamente, él durante años usó todas sus influencias en ambientes gubernamentales como para que fuera adoptado el sistema métrico decimal, pero bueno, no tuvo éxito. Es un hombre de mente moderna en varios aspectos, ¿no? Yo creo que, como yo les dije, él mantuvo su fe cristiana hacia el final. Y claro, es difícil, digamos, conciliar el segundo principio de la termodinámica, que es un principio bastante escatológico, porque dice que el universo tiende a equilibrarse térmicamente, con lo cual es difícil, digamos, imaginarse em, la vida proliferando por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces es interesante eh, leer este escrito de Kelvin ya de su ancianidad, eh, donde hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de confianza en el progreso, pero con un ojo puesto también en el segundo principio de la termodinámica, un rechazo del statu quo, ¿no? Pero sin perder de vista de que quizá todo termine desapareciendo. Y vamos a compartirlo. Dice así escribió Lord Kelvin. Quisiera referirme a ese antiguo, pero no por ello menos interesante tema de los milagros de la geología. Aquí las ciencias físicas hacen algo por nosotros. San Pedro habla de burlones que dicen de todas las cosas que siguen siendo tal y como eran desde los comienzos de la creación. El apóstol, en cambio, afirma que todas estas cosas se desvanecerán. En mi opinión, las ciencias físicas llegan incluso a demostrar la verdad científica de estas palabras, ¿no? Eh, Tenemos la convicción de que no es de ningún modo posible que las cosas sigan yendo siempre tal y como lo han venido haciendo durante los últimos 6.000 años. Acá, bueno, es un juego, ¿no?, con el tema de la edad bíblica, ¿no?, del mundo. En ciencia, al igual que en moral y en política, no hay ningún tipo de periodicidad. Algo que podamos vaticinar con certeza del futuro es que será diferente del pasado. Todo se halla en estado de evolución y progreso. Él, en realidad, le da un guiño a la afirmación eh, del apóstol, donde dice que todas estas cosas se desvanecerán, pero al mismo tiempo decir que el futuro va a ser diferente. Va a haber evolución y progreso. El futuro va a ser diferente del pasado, aunque quizá el remoto futuro, a ese sí se le aplique el dicho del apóstol que todas estas cosas se desvanecerán, ¿no? Eh, Así, bueno, hasta aquí con William Thomson, alias Lord Kelvin. Acá vemos una imagen
una foto de la década de 1890, ¿no? O sea, una foto de la época en vida de William Thomson. Acá está el río Kelvin, este, y acá se ve el campus em, el campus se llama Gilmore Hill. Acá está, se ve de fondo la Universidad de Glasgow, muy bonita, por cierto. Este, fue diseñado por el arquitecto inglés George Gilbert Scott. La universidad se mudó a este lugar en la década de 1870, o sea que en la mitad, digamos, de la carrera académica de William Thomson. Y bueno, con esto entonces cerramos la clase de hoy y cerramos nuestro raconto de la vida y obra de William Thomson, Lord Kelvin.